Componentes de un sistema abierto en la iglesia. Para facilitar la comprensión de este concepto, diríjase al diagrama titulado Sistema Transformacional. Ese sistema transformacional no se puede ver en la pantalla, no se puede ver para los que están mirando el video, pero yo lo tengo aquí y es este. Este es el diagrama que dice que veamos. Entonces vamos a ver de qué trata esto. Esto es una publicación del Dr. Graham Van Golden. Así puede apreciar cómo se encuentra la iglesia dentro de una comunidad a la que llamamos su medio ambiente o su contexto. La iglesia tiene ciertos marcos teológicos, bíblicos, organizacionales, la misma vez que se define por su localidad geográfica y su local instituciones físicas o lo que llamamos parámetros eclesiásticos. Quiere decir que a lo mejor la iglesia está en un local, en una zona que llámese como se llame la zona, y la gente comienza a llamar a esa iglesia por el nombre de la zona. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira. Bueno, eso habla de un punto geográfico, pero si hubiese estado, por ejemplo, en un barrio, dicen la iglesia, por ejemplo, de La Flecha, si se llama así el barrio, porque hay barrios que son peligrosos, y la iglesia del barrio que sea, y la gente ya no sabe que esa iglesia a lo mejor se llama iglesia Dios estaba ahí, yo no lo sabía, o alguna cosa así, sino que la conocen por el nombre de la iglesia. Y eso es parte también de lo que... Ok, entonces aquí tenemos otra segunda, la iglesia de Cristo como la cabeza y la organización. Entonces, en este cuadro nosotros vemos la visión y el propósito de la iglesia. Yo mostré el primer cuadro para los que están mirando el video, y el segundo cuadro no estaría malo mostrarlo también. Este es el segundo cuadro. En este segundo cuadro se menciona o se presenta la visión y el propósito de la iglesia, y ya los cuadritos tienen nombre. Es un problema cuando uno quiere explicar los diseños que otra persona ha hecho, pero bueno, aquí nosotros tenemos que en el cuadro número 2 hay recursos, hay estructura, hay personas, hay programa, hay ambiente comunicación y también hay liderazgo en el centro. Desde el centro se está dirigiendo todo lo que la iglesia realmente es. Ahora bien, es un poco difícil explicarle a un nuevo creyente que llega a la iglesia cómo funciona la iglesia. Cuando a mí me invitaban antes de ser creyente a una iglesia evangélica, yo quería entenderlo todo y preguntaba muchísimo. Entonces, gracias a Dios, porque la persona que Dios me puso que me predicara tuvo paciencia conmigo, pero yo le preguntaba, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Siempre he sido muy inquisitivo, y era porque yo quería saber cómo funcionaba. Una vez vi a una persona que estaba hablando en otra lengua y le pregunté a la persona que me llevó, que dónde se estudiaba eso, porque yo creía mucho que todo se podía estudiar. La persona me respondió y me dijo que no, que eso no se estudiaba. Y si no se estudia, entonces ¿cómo pueden hablarlo? ¿Quién se lo enseña? Y preguntas así. Entonces me tuvo que explicar como por media hora que era un don de Dios, que era un don del Espíritu. Pero ¿a quién se lo dan eso? Vienen las preguntas. Entonces, qué sé yo, quizás me hizo bien, pero sé que molesté mucho a la gente preguntándole cosas que ya para ellos
era algo sencillo. Es muy difícil poder, un nuevo creyente, entender todo lo que es el sistema de una iglesia. Pero los que ya tienen más tiempo entienden todo lo que hay, cómo se mueve. Y eso es justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer en este día. Tal vez nada define la iglesia tanto como una visión para el ministerio y su manera de entender sus propósitos divinamente otorgados y bíblicamente enfocados. Una asociación de iglesia en Canadá decidió alcanzar a millones de turistas que iban a la Feria Internacional de Vancouver. Proyectaron un presupuesto que parecía casi imposible de reunir, pero creían que eso era lo que debían hacer y lo hicieron. Eso fue cuando en Vancouver pasó la Olimpiada de Vancouver, las Olimpiadas Invernales, que fue la primera que se dio entre el hielo, esa cosa. Entonces, bueno, oraron continuamente para conocer la voluntad de Dios en este proyecto y trabajaron fuerte para alcanzar las metas establecidas. Cuando llegó el momento de la feria, habían recaudado todas las finanzas que necesitaban y lograron presentar el Evangelio de Jesucristo a millones de personas que entraron, repito. Cuando llegó el momento de la feria, habían recaudado todas las finanzas que necesitaban y lograron presentar el Evangelio de Jesucristo a miles de personas que entregaron sus vidas a Él. Sin una visión y un propósito, jamás podríamos haber logrado todo eso. Siempre he martillado y martillo también a los hermanos que Dios me permite darle enseñanza de que deben de tener bien claro cuál es la visión de su iglesia. ¿Cuál es la visión que usted tiene para su iglesia? Si usted no tiene una visión clara de qué es lo que usted quiere alcanzar en Cristo, usted no se va a preocupar, sino que será lo que aparezca, a eso va. Pero siempre se debe tener una meta para seguir. Hay un curso que yo doy que se llama Conversación Ministerial, el cual, bueno, este grupo creo que no lo ha tomado todavía, pero se trata nada más de conversar nada más para descubrir el llamado que Dios ha hecho, cuál es el plan, cuál es la visión, cómo usted piensa organizarse en los próximos 6 meses, cómo en 1 año, cómo en 2 años, cómo en 5 años y cómo en 10 años. Si usted se organiza así y sigue lo que usted ha establecido, pues alcanzará una visión bien detallada. Al centro del diagrama notará, en el cuadro que vimos, notará el subsistema principales que yacen en toda la iglesia. Esto incluye el liderato, la estructura, las personas, el programa, la forma y los canales de comunicación, así como los recursos disponibles con que cuenta. Cuando todos estos subsistemas funcionan al máximo dentro de la visión y el propósito de la iglesia, ocurre el proceso de la transformación de vida, familias, comunidades y sociedades, lo cual puede y debe afectar todas las esferas de la vida espiritual, social, económica y política y cultural de la iglesia. Casi nadie sabe cuando se va a dar una cruzada, una campaña, una cosa así. Casi nadie sabe qué es lo que se trae. Pero el grupo que organizó todo sabe quién va a predicar el primer día, quién va a cantar, quién va a leer la Biblia. Hay un sistema que se ha establecido para el buen funcionamiento. Y cuando se termina esa noche, que se termina en oración, con gozo, con alegría, mirando lo que Dios ha hecho, entonces uno simplemente dice: siervos inútiles somos, porque solamente hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. La fe cristiana transforma
esta transformación es guiada por el Espíritu Santo. La gente entra, es transformada y sale a ministrar. Eso lo encuentra en la gráfica número 3. Que hay otra gráfica que le voy a mostrar, que es la número 3 en el libro. Aquí tienen para los muchachos que están allá, y aquí la tienen también en pantalla los que están siguiendo la pantalla. La gente entra a la iglesia, y como la iglesia es como un taller de transformación, la gente son transformadas. Y cuando la gente son transformadas, entonces salen a transformar a otro a través de la predicación del evangelio. En otra palabra, un discípulo enviando a otro discípulo a ganar alma para el Señor. Estos son principios que se aplican universalmente. El doctor Rick Warren diría que la persona entra, se edifica, se entrena y se envía. Ya mostramos la gráfica. La sesión aparece en la página 237 para los que tienen el libro. Estos son los 4 pasos básicos del discipulado cristiano. Todo esto sucede dentro del sistema abierto de la iglesia. El tesoro principal de la iglesia saludable, después del propósito del propio evangelio, es su gente. Esta es la materia prima que Dios usa para transformar al mundo y difundir el evangelio. En mi libro El Espíritu Santo y el Ministerio en la Iglesia, yo narro la historia del obispo Payne de Texas, de San Helen, Texas. Y yo recuerdo que le pregunté, como yo soy más hacia el lado de la multiplicación de iglesias y planteamiento de iglesias, le pregunté que cuántas iglesias en 10 años ellos habían comenzado. Y él me dijo, en 10 años no hemos comenzado una sola iglesia. Entonces yo le dije, pero si usted no ha comenzado una sola iglesia, ¿a qué se debe que usted dice que la iglesia está creciendo? Porque no estamos mirando que se están abriendo nuevas iglesias. Y él me dijo, lo que usted no entiende es que nosotros teníamos muchos templos vacíos. Y esos templos ahora están llenos. Digo, pues sí, entonces ya con eso es suficiente. Dice, nosotros no salimos a abrir otra iglesia hasta que no tenemos una congregación de 350 y tenemos suficiente dinero para abrir otra iglesia. Pero yo creo que una iglesia de 350 miembros ya y que tiene dinero para abrir otra iglesia es una iglesia que está trabajando bien. Entonces, eso es lo que sucede en la multiplicación de iglesias. El flujo de gente, bienvenida, involucramiento y despliegue de los miembros según sus dones y talentos. La formación espiritual de niños y adultos, así como el ciclo anual de planificación y evaluación reflejado en el calendario, dice mucho acerca de lo que es la eficacia o la falta de ella en la iglesia local. Obsérvese también ahora el diagrama titulado Sistema Transformacional número 3. Ya lo mostré. Todo culmina con los resultados y la retroalimentación, donde vuelve a comenzar el progreso transformador guiado por Dios. Ya lo mostré, que la gente entra, después que entra, son transformados, y al ser transformados, entonces ellos salen a transformar a otro con la palabra de Dios. ¿Algún comentario sobre eso o alguna pregunta antes que entremos a un tema un poco separado?
¿Alguna pregunta o algún comentario? Pues si no hay comentario, ni hay preguntas, o lo están entendiendo todo o no están entendiendo nada. Seguimos. Concepto clave de un sistema abierto. Hay ciertos puntos fundamentales para la iglesia que ve su organización desde una perspectiva abierta. Lo interesante es que este esquema ayuda a comprender aún a las iglesias que dicen no tener sistema u organización ni planificación. Toda congregación, aunque no lo reconozca, consciente o inconscientemente tiene un sistema operativo que usa siempre en el proceso de alcanzar sus propósitos y meta. Esto es cierto aún en aquellos que dicen carecer de organización y que se dejan llevar por el Espíritu. En otra palabra, aquellos que dicen lo que el Espíritu diga, eso se hará. Siempre hay algún sistema que, aunque la gente no lo reconozca como un sistema, pero siempre los hay. Este sistema presentado aquí ayudará a cualquier cristiano que reflexiona con seriedad acerca de los asuntos de su iglesia. A continuación veremos los puntos más importantes en el sistema organizacional de los macrosistemas abiertos para las iglesias. Estos conceptos, según el Dr. Grant Van Gorder, ayudarán a todo el ministerio a la hora de planificar, implementar y evaluar. Él sugiere los siguientes ingredientes como base fundamental. Vamos a ver los ingredientes que nos da el hermano. Aquí nos dice, primero, contexto. Vamos a ver qué contexto nosotros tenemos o encontramos. El énfasis principal de los sistemas abiertos es la relación entre las organizaciones y el medio ambiente. El contexto es el que reside y se mueve un ministerio determinado, muchas cosas. No es lo mismo fundar una obra en un pueblo dominado por guerrilleros en Colombia que en San José de Costa Rica. No es lo mismo trabajar con indígenas que acaban de mudarse a la Ciudad de México buscando el progreso que trabajar en la misma ciudad con gente establecida en una zona de clase alta. No es lo mismo. No es lo mismo plantar una iglesia en Buenos Aires, Argentina, que comenzar una obra entre la comunidad de ex refugiados salvadoreños en la ciudad de Los Ángeles, California. Aun cuando existen principios universales útiles para todas estas iglesias, hay que tomar en cuenta las particularidades que distinguen a cada caso. Cada ambiente tiene sus propias exigencias para la iglesia que ministra allí. Eso es lo que llamamos contexto. Por eso hablamos de contextualizar una idea que se origina en algún sitio y se lleva a cabo. Creo que en esto es donde nosotros muchas veces tenemos muchos problemas, porque no queremos contextualizar la iglesia en que servimos. Pero los cambios y las situaciones que fluctúan en el ambiente se llaman turbulencia, igual que cuando uno va en un avión, que el avión uno va así parejo y de repente se mete un temblor y a veces hace hondonadas raras y la gente se asusta por eso, pero esas son las famosas turbulencias. Antes de ello llegar a la turbulencia, ya la computadora a través del sistema satelital le ha dicho donde hay turbulencia
y le dicen a uno, amárrese los cinturones porque vamos a pasar por un lugar donde hay mucha turbulencia. Y muchas veces las turbulencias duran 5 minutos, otras veces 10 y otras veces duran 1 hora en un vuelo. Y ahí es cuando la gente reza, se hace la señal de la cruz, es cuando la gente comienza a dar gritos. Uno están orando profundamente porque cree que el avión se va a caer. Es probable que sí, que se caiga. Pero hay que pasar por la turbulencia para poder llegar a la línea aérea nuevamente tranquila. Dice, porque causan una especie de choque con el sistema que siempre busca la estabilidad. El alcance de la turbulencia en el medio ambiente tiene un impacto directo o indirecto en todos los subsistemas dentro de la organización. Wow. ¿Quién no ha vivido en una iglesia donde no hayan turbulencias? ¿Quién es aquel que dice, gracias a Dios, en mi iglesia no hay chismes? Gracias a Dios que en mi iglesia no hay pecado. Gracias a Dios, y bueno, dan gracias a Dios por cosas que no son reales. Porque la iglesia nunca vivirá sin pecado, siempre hay pecado. Si no hay pecado entre la feligresía, es porque ya están en el cielo. Pero lo bueno de eso es que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien intercede por nosotros. No debemos jactarnos del pecado en ninguna manera, ni buscar el pecado a propósito. Pero en las iglesias siempre hay pecado. Caemos en pecado. A veces la turbulencia es de un chisme, a veces es de una cosa que usted dijo que no dio decir, a veces la turbulencia es un malentendido. Somos personas de diferentes comunidades, de diferentes sistemas sociales, y a veces queremos entenderlo todo, y no se da así. Entonces es natural que se presenten turbulencias en las iglesias. Tengo un amigo pastor que se llama Richard Caballero, que es de la Iglesia Reformada, y él está ahora mismo en California. Y él estaba pastoreando una iglesia en Arizona, en Phoenix, Arizona. Y recuerdo que él acuñó una frase que él aprendió en Uruguay, es uruguayo, y decía que la carga se acomoda en el camino. Él decía, o dice, que uno no puede tratar de salir inmediatamente a evangelizar o hacer la obra de Dios con todo perfecto. Hay cosas que se van acomodando en el camino. De acuerdo sea la necesidad, se va a levantar algo para resolver ese problema. Y para muchas personas, la turbulencia llegará en 15 días. Para otros llegará en 1 año, para otros en 2 años. Pero de que vienen, vienen. Entonces, de acuerdo a cómo llegue, usted actuará, usted sabrá qué va a hacer, porque el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Algún comentario? O sea, el tema de la contextualización de la iglesia, realizando también lo que es la concepción cultural, o sea, no la iglesia entiende la realidad, realmente tiene. Y la palabra aquí, la palabra que predomina, yo creo que estamos estas cosas, es complicado para la iglesia. Ahora, las culturas son dominicanas, pero hay que cambiar. Los tiempos están cambiando rápidamente, entonces para un estatus, una situación, saber qué es lo que quiero, qué es lo que busco en un lugar y esa es la parte que le estoy trabajando, y está en un ahora el problema del serio. Amén. Gracias, hermano. Bueno, el hermano Sosa ha hecho un comentario sobre las diferentes dificultades que se presentan en la iglesia y que son necesarias a veces para el mismo crecimiento. Lamentablemente no se ve muy claro, pero para los hermanos que están mirando el video,
sepan que estaba hablando del tema que ya nosotros mencionamos anteriormente.